en el cual nos mostraba dos situaciones, una en la cual sí había una tasa de interés y en la otra que no existía una tasa de interés. En la que había una tasa de interés tenía el 2% y en la otra había una tasa de inflación que era del 5%. Eh, en, nos daba el ejemplo de que había $100, los cuales con el 2% de la tasa nominal, que era una situación que no había inflación, generaba $102, con lo cual si una hamburguesa costaba $1, tenía un poder adquisitivo de poder comprar 100 hamburguesas. Pero en el caso contrario era de que con una tasa de inflación ya no se podría efectuar porque la hamburguesa subiría a 1,05, por lo cual solo nos daría como resultado la compra de 97 hamburguesas. Eso haría que haya una baja en el poder adquisitivo, por lo cual este efecto Fisher hace que apenas haya una tasa de inflación, se tenga que aumentar la tasa nominal para, para paliar esto. Por eso en la fórmula tenemos la tasa real del 2% y una tasa nominal de 5%. Reemplazando todo eso nos da un 7,1%, que es la tasa nominal que va a aumentar. Es solo una hipótesis, puede que no suceda y puede que suceda. Siguiente diapositiva. Las limitaciones del efecto Fisher. Hay dos. La trampa de liquidez, cuando el interés, la tasa de interés es menor, entonces al reducir esta tasa nominal no va a afectar, o sea, no va a ayudar lo suficiente a que disminuya el gasto y la inversión, porque las personas que compran estos bonos ya no van a querer comprarlos porque tienen una tasa muy baja. Luego la otra es la elasticidad de la demanda con respecto con la tasa de interés. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos la relación entre el rendimiento del bono del tesoro a un año y la inflación. ¿A qué nos referimos con esto? Estas dos series muestran una relación que van simultáneamente, como pueden ver en la imagen, tanto el rendimiento como la inflación. En lo que nos trata de decir que la inflación es determinante tanto para el rendimiento, porque en las series van creciendo juntamente y como van decreciendo. Esto es una proyección que se ha hecho en Estados Unidos de 55 años desde 1953 hasta 2008, en lo cual muestra que en 1980 ha habido una baja, tanto en el rendimiento por la inflación. La siguiente diapositiva. Determinantes de los rendimientos de los bonos. Estos determinantes de los rendimientos de bonos tienen dos. Siguiente diapositiva. Uno es la estructura de plazos de la tasa de interés. Esta estructura de plazos se refiere a la relación que va a haber entre la tasa de interés a largo plazo como la tasa de interés a corto plazo. Para mejor entender esta estructura de plazos, se da una tasa nominal que va a ser un bono, que va a ser un bono de descuento puro, libre de riesgos. Estas tasas de riesgo son puras porque no contienen riesgo de incumplimiento y requieren solo un pago global a futuro. Es decir, que solo se va a manejar un solo tipo de tasa al momento de emitir este bono, por lo cual al momento de su reembolso solo va a ser a una determinada fecha. En esa fecha ya se va a dar el reembolso. Siguiente diapositiva. En la estructura de plazos tiene dos pendientes, una que es ascendente y otra que es descendente. La que es ascendente se hace referencia a que la tasa de interés a largo plazo es mayor que la tasa de interés de corto plazo. La siguiente diapositiva. Cuando nos hacemos referencia a una pendiente descendente, es todo lo contrario, es una tasa de interés, interés corto que es mayor a una tasa de interés que es a largo plazo. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué determinantes está en la estructura de plazos? Son tres. Una es la tasa de interés, el otro es la tasa de interés real, la tasa de inflación y el riesgo de la tasa de interés.
Esos tres van a depender para la estructura de plazos en la emisión de estos tipos de bonos que son a descuento. Siguiente diapositiva. Ya. En Bolivia hay una tasa de inflación en Bolivia. Se hizo una proyección de 2015 hasta 2026. En el año 2022 podemos ver que tiene proyectado un 3,19% de la tasa de inflación, pero para los próximos años, ya a partir de 2023, se espera que sea una proyección más o menos, se permanezca estable, que es del 3,5%. Siguiente diapositiva. La tasa de interés real en Bolivia. El valor de la tasa de interés está al 3,9% en 2021. Esto es una proyección que se hizo en los últimos 30 años. El máximo que es en 1993 con 44,41% y el más bajo que se pudo observar es con el menos 3,22% en 2011. Siguiente diapositiva. Ya, el rendimiento de los bonos y la curva de rendimiento. El rendimiento de los bonos va en relación con el vencimiento que se va a generar al momento de la emisión del bono. La curva de rendimiento tiene una cierta relación o tiene una cierta semejanza con lo que es la estructura de plazos de los intereses, pero esto va a tener una diferencia en que esta estructura de plazos, como dije, son bonos a descuento, pero la curva de rendimiento ya va a ser bonos a cupón. Ah, como resultado, los rendimientos dependen, como tienen esa semejanza, igual van a depender de esas tres variables que dijimos, que es la tasa de interés real, la tasa de inflación y la prima de riesgo del interés, de la tasa de interés. Siguiente diapositiva. En el libro nos muestra una curva de rendimiento del tesoro de mayo de 2008 de Estados Unidos, el cual ha salido del periódico de Wall Street, en el cual nos muestra una curva de rendimiento, en el cual sí tiene una relación con el vencimiento. Siguiente diapositiva. Ya, hay que tomar en cuenta también que los pagares y los bonos de tesoro tienen tres características importantes. Una, que es que no tienen riesgo de incumplimiento, son gravables y muy líquidos. Esto hay que tomar en cuenta que al momento de la emisión de estos bonos o pagares, esto no va a regir para todos en sí los bonos, sino hay que ver dependientemente del bono que se vaya a emitir. Por ejemplo, los fondos municipales están exentos de casi todos los impuestos, por los cuales tienen un rendimiento menor, los cuales son los bonos gravables, que al momento de emitir estos bonos gravables, como tienen un rendimiento menor, se necesita una prima o sea, los inversionistas van a querer un seguro sobre este rendimiento menor, entonces lo llaman prima de tributación. Siguiente diapositiva. Ahí lo que expliqué, cuando el trato de fiscal es desfavorable, es por eso que piden esa prima por tributación los inversionistas. Después tenemos de los activos líquidos, por lo que exigen una prima de liquidez de todos los demás primas que hemos mencionado. Cuando exigen este tipo de activo que tenga liquidez, cuando tiene menor liquidez, significa que va a tener mayor rentabilidad, pero si tiene mayor liquidez, es que va a tener menor rentabilidad. Eh, Eso sería. Siguiente. Conclusión. Referente a la siguiente diapositiva. Uy, referente a las conclusiones, es importante tomar en cuenta lo que es la tasa de interés nominal y saber diferenciar entre la tasa de interés nominal, la tasa de interés real y la tasa de inflación, que esta tasa de inflación va a estar determinada por el IPC, que es el índice de precios del consumidor. Eh, Hay que saber diferenciar, como dije, la tasa nominal, porque la tasa nominal
es lo que se va a decir que a ese monto se va a dar el interés, pero la tasa real, esa tasa nominal no está tomando en cuenta lo que es la tasa de inflación que puede suceder. Entonces, la tasa real ya es donde toma en cuenta lo que es la inflación. Eso sería. Gracias. Ok, señorita, deme un minutito, por favor, es un problemita aquí. Ok, a ver, unos puntos que aclarar. Bueno, no veo a tus compañeras, creo que se han ido, se han escapado. No veo sus cámaras encendidas. Eh, es importante que podamos tener claro que cuando empezamos a exponer un tema, tengamos la certeza de que tiene correlación con lo que estamos explicando, ¿no? ¿A qué me voy? Ustedes han investigado bastantes cosas, bastante, es muy interesante, pero la correlación no ha engranado, ¿no? Entonces, eso es la parte que me voy. El otro tema también que es un poco complicado, y bueno, es un segundo grupo, no los voy a sancionar por ese punto, pero leer las diapositivas no tiene sentido, ¿no? Hay que explicar lo que se tiene. Las diapositivas son para el público, no son para las personas, ¿no? No son para los expositores, perdón. Entonces vamos a trabajar mucho en ese sentido. Finalmente, comentarles que el, 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 el trabajo que ustedes han ido desarrollando se han nacionalizado, se ha hecho datos importantes ahí, eso es un tema interesante que me ha gustado y ha mostrado algunos datos ya de la Bolsa de Valores boliviana y otras cosas que me alegra muchísimo, muchísimo, porque eso hace que estén mostrando ustedes que tienen la capacidad de, primero, de generar esta información, saber obtenerla de dónde viene y por último también presentarla, ¿no? Por todo esto, ustedes tienen 7, mejor no si hubiéramos engranado sus puntitos más complicados, pero me parece que está bastante bien la presentación. Gracias, señoritas. Vamos al grupo número 3, por favor. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. No es nada. Eh, Vamos por partes. Neiva Alavi, ¿dónde está? Neiva Alavi, perdón. Aquí, licenciado, ¿me lo ve? Sí, excelente. Kevin Corina, ¿no está? Ah, ya, ok. Elmer Huanca, Perdón, licenciado. Buenas noches, disculpe. buenas noches. Kevin. Elmer Huanca, aquí, ok. Licenciado Elmer, presente. José Quispe. Buenas noches, licenciado presente. Y por último, la señorita Rosidel Valdés. Sí, licenciado, aquí presente. Ok, vamos, Rosidel. Exponga, por favor. Ya, está bien, licenciado. El compañero, el jefe de grupo tiene que compartir pantalla. Ya. Un aviso, vamos a pasar clase hasta casi menos cuarto, por favor. Tengo otra clase a las 8 y no voy a alcanzar, es presencial, ¿ya? Y el próximo martes, muy probablemente vamos a pasar la clase presencial, entonces para que los grupos que se alisten vayan para la exposición, vayan tomando en cuenta ese aspecto, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta sus puntos. Gracias. Ya. Está bien, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 3. Somos los minimizadores de riesgo.
y vamos a exponer la evaluación de acciones. Siguiente, por favor. Está bien. Evaluación de acciones. ¿Qué es la evaluación de acciones? Es el proceso a través del cual un inversor analiza las acciones de una empresa para obtener información acerca de ellas. Ayuda a determinar el valor de una acción usando los conceptos de riesgo y rendimiento, y su objetivo es determinar el precio de la acción, tomando en cuenta los dividendos futuros y comportamiento de precios. En esta parte nosotros vamos a explicar cómo es que se evalúan las acciones y también analizar cada una de las variables que conforma. Siguiente, por favor. Ya. Dividendos frente a ganancias de capital. El valor de una acción lo vamos a determinar a través del valor presente, descontando la suma del dividendo del siguiente periodo, más el precio de la acción en el siguiente periodo. Y también descontando todos los dividendos futuros. Siguiente, por favor. Ya. Esta es la forma de calcular el valor de una acción, la cual es el valor presente es igual al dividendo al final del primer año, dividido entre 1 más la tasa de descuento, más el precio al final del año, dividido entre 1 más la tasa de descuento. Ese es el precio de la acción que se pagaría hoy. Siguiente, por Antes favor. de que avance, a ver, vaya atrás. Atrás. Quiero que nos explique qué es una acción, primero, ¿no? Ah, Cómo se origina una acción, cómo rentabiliza una acción y por último, qué es un dividendo, ¿no? Vamos por partes. ya. Está bien, licenciado. Una acción es un valor eh, em, en el mercado financiero es un título valor emitido por una sociedad anónima o por una sociedad comandita por acciones, que esta acción va a representar el valor de una parte de la empresa, ¿ya? Y los dividendos son aquellos que la empresa paga a las personas que adquieren esta acción. Y eso también más adelante lo explicamos cómo es que se calculan estos y em, cómo es que actúan, licenciado. Cuando uno empieza a hablar de acciones, tiene que entender que está comprando una porcioncita, ¿no? De una empresa. Estoy generando una propiedad por un pedazo de este tema. Entonces les pido que ahí cuando uno empieza a hablar de acciones, se tiene que sentir con la lógica de ser propietario, ¿no? Y como lógicamente, como toda inversión, nadie se compra acciones por deporte, ¿no? O algunos de ustedes hacen estas cosas por deporte, no creo, ¿no? Hace para ganar algo. Estas acciones generan un rendimiento que se conoce un dividendo. Ese dividendo puede ser mayor o menor, puede ser igual o menor que la rentabilidad de la empresa, hablando en su porcentaje, ¿no? ¿Y de qué va a depender eso? De la política de reinversión de una empresa, ¿no? Una empresa puede decidir reinvertir todas sus ganancias, por ende el dividendo es cero, o una empresa puede decidir repartir todas sus ganancias, cuyos dividendos van a ser 100% de lo generado, ¿no? Entonces es importante clarificar este tema antes de continuar con la apreciación. El otro tema importante, el dividendo, el porcentaje que esté fuera, es la rentabilidad que está generando cada acción de una empresa, ¿no? Entonces, ese es el punto que creo más importante en el cual tenemos que aclarar. En base de ese aspecto, pues vamos a ir evaluando cómo ese dividendo nos va a ayudar a tomar una decisión de comprar o vender acciones, ¿no? Porque si yo voy a ganar más o menos, eso me va a ser un factor determinante
para poder valorar esta acción en el tiempo, ¿no? Continúen, por favor. Está bien, licenciado. La siguiente. Ya. Como vimos en la anterior ecuación, tenemos una variable que es el precio al final del año 1. Esta va a estar determinada por el dividendo al final del año 2, dividido entre 1 más la tasa de descuento, más el precio al final del año 2, dividido entre 1 más la tasa de descuento. Bien, esta fórmula del precio al final del año 1 se va a reemplazar en la fórmula del valor presente. Ahí donde está con rojo se puede ver el reemplazo. Y por último nos quedaría que el valor presente es igual al dividendo al final del año 1, dividido entre 1 más la tasa de descuento, más el dividendo al final del año 2, más el precio al final del año 2, dividido entre 1 más R elevado al cuadrado. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Bien, esto se puede repetir infinitas veces. Depende a lo que la persona que quiere comprar una acción lo disponga, digamos. Y esa sería la fórmula. Siguiente, por favor. Ya. Evaluación de diferentes tipos de acciones. La ecuación general lo podemos aplicar a diferentes casos y a diferentes dividendos. El modelo general se puede simplificar si se espera que los dividendos sigan algunas pautas básicas. Siguiente, por favor. Ya. En este tema de evaluación de acciones tenemos tres tipos o tres casos, que el primero es el crecimiento diferencial, donde vamos a tener una tasa G, 1 y 2. Tenemos el segundo caso, que es el crecimiento constante, y el crecimiento cero. Siguiente, por favor. Ya. El primer caso es el de crecimiento cero. Para este caso se supone que la tasa G, es decir, la tasa de crecimiento de la empresa, es igual a 0. Esto significa que los dividendos van a ser constantes y sin crecimiento. Aquí podemos ver lo que es la ecuación. Y tenemos al final que los dividendos se dividen entre la tasa de descuento. Ya, siguiente. Ya, este es un ejercicio para este caso, que dice, se espera que el dividendo de la Cervecería Boliviana Nacional permanezca constante a bolivianos 51 por acción indefinidamente, y el rendimiento requerido de sus acciones es el 15%. ¿Cuál será el valor de las acciones? Como datos tenemos que los dividendos van a ser igual a 51 y la tasa de descuento el 15%. Reemplazamos los datos en la ecuación de la anterior diapositiva y vamos a tener que el valor de la acción va a ser igual a 340 bolivianos. Siguiente, por favor. Ya, el crecimiento constante. Esto va a suponer que los dividendos van a crecer a una tasa constante menor que el rendimiento requerido. Es la misma fórmula y terminamos en que los dividendos se dividen entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento G. Siguiente, por favor. ¿Para qué me sirven estos modelos de evaluación? Para poder determinar el valor de una acción y los rendimientos que vamos a tener después del cálculo. Y obviamente así decidir si queremos adquirir o no una acción. Eso es un tema. El otro tema es saber cuánto va a generar de dividendos al comprar esta acción, ¿no? En el tiempo. Eso es otro tema importante. Cuando hablamos de un crecimiento constante, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ahí vaya la fórmula atrás. ¿Cuál es el común denominador ahí?
el 1 más la tasa de descuento. No, más bien hay un dividendo por un ground, que se llama, que es puesta con una G, que es el crecimiento, ¿no? Hay un ponderador de crecimiento que va a ir generándose en función del nivel de crecimiento constante que se va a tener. Todos los años va a crecer 5, 10%, etcétera, ¿no? Entonces va a trabajar en ese sentido. ¿Ok? Continúe. Ya. Siguiente. Ya. Este es el tercer método de evaluación, que sería el crecimiento diferencial. Este crecimiento diferencial estima diferentes etapas de crecimiento y por tanto diferentes tasas de crecimiento de sus ganancias. Es decir, vamos a tener dos tasas, G1 y G2. Esta sería la fórmula. Siguiente, por favor. Ya. Este es el ejercicio de crecimiento diferencial que nos dice: Industrias Venado ha registrado un rápido crecimiento desde la introducción de su nuevo producto en su línea de salsas. El dividendo de una acción de Industrias Venados dentro de un año será de 30 bolivianos. En los 4 años siguientes, el dividendo crecerá 15% anual, es decir, G1 igual a 15%. Posteriormente, el crecimiento será de G2 igual a 10% anual. Calcule el valor presente de la acción si el rendimiento requerido R es igual al 15%. Como podemos ver en la gráfica, va a crecer constantemente en 30 bolivianos hasta llegar a la tasa de crecimiento 15%. Eso a partir del Sería 15. bueno que lo vayas mostrando, no sé quién está compartiendo con un puntero, ¿no ve? Que es la parte que usted está explicando. Sí, ahí. Empezaremos de nuevo para que se entienda el gráfico, por favor. Está bien, licenciado. Como podemos ver, en el año 1 va a valer 30 bolivianos, va a ir incrementándose en 15% hasta llegar al quinto año, donde va a empezar a crecer ya no a 15%, sino a 10%, hasta llegar al año 8. Y el siguiente, por favor. Ahí se explica el ejercicio. Ya. Como podemos ver, aquí están los datos. Los dividendos son igual a 30 bolivianos, G1 igual a 15%, G2 igual a 10% y la tasa de descuento 15%. Como podemos ver en la parte superior está la fórmula. Vayan Eh, señalizando, por favor, para que no se pierda la afición, ¿ya? Perdón, licenciado, no lo he escuchado bien. Vaya mostrando con el puntero, punto Ay, por punto, vayan desarrollando el ejercicio. está bien, licenciado. Ya. Lo que está en la parte de color morado va a ser lo que va a trabajar con la tasa de crecimiento G1 y la parte azul va a ser la tasa de crecimiento G2. Ya. Abajo, todo lo que está con morado es como les indiqué al explicarles la tasa de descuento, que vamos a, mm, vamos a calcular hasta el año 4, porque es hasta ahí donde crece la primera tasa. Y ya, aquí en valor presente 5, dice, ahí arriba, arriba. Ya bueno, se reemplazan los datos con la tasa de crecimiento igual al 15% hasta llegar al año 5, que va a ser su resultado igual a 130 bolivianos con 43 centavos. Para el segundo término, vamos a trabajar con la tasa de descuento G2 y su resultado va a ser igual a 573 bolivianos, 91. ¿Qué se hace al final? Tenemos que sumar los dos resultados que hemos obtenido con las diferentes tasas para calcular el valor presente y vamos a tener igual a 704 bolivianos con 35 centavos.
Siguiente, por favor. Ya. ¿De dónde proviene G? Hasta ahora hemos hablado de la tasa de crecimiento G y en esta parte lo vamos a explicar de dónde proviene. Esta tasa de crecimiento supone un crecimiento constante y para calcularlo se trabaja con las utilidades retenidas, el pago de dividendos y el ROE. La fórmula de la tasa de crecimiento es G igual a la razón de retención de utilidades por el rendimiento sobre utilidades retenidas, o sea, el ROE. Y aquí al costado tenemos un ejercicio que nos dice, Alimenta S.A. espera repartir un 60% de sus utilidades, que son 6 millones de bolivianos, y ganar un promedio del 12% anual, indefinidamente sobre sus beneficios incrementales reinvertidos. ¿Cuánto crecerán las utilidades del año próximo? Siguiente, por favor. Ya. De este ejercicio podemos sacar los datos que el ROE va a ser igual al 12%, la retención de utilidades va a ser 40% y las utilidades totales va a ser 6 millones. La solución sin la ecuación G, primero tenemos que sacar lo que es cuánto es que se va a retener de estos 6 millones. El ejercicio nos indicaba que va a ser el 40%, entonces se multiplica y vamos a obtener los 2.400.000. El incremento en las utilidades va a ser... No se olvide el puntero, ¿no? Memoria está usted, yo sé que usted sabe, pero sus compañeros no, tienen que ir paso por paso. Ya, está bien. Ahí, ya. Arriba, por favor. Ahí, ya. En esa parte. El incremento en las utilidades va a ser del 12%. Esto se multiplica por las utilidades que van a ser retenidas, igual a 288.000 bolivianos. Estos 288.000 bolivianos van a representar las utilidades retenidas. Lo vamos a dividir entre las utilidades totales y vamos a obtener la tasa G, que va a ser del 0,048%. Bueno, perdón, 0,048. Esto nos va a indicar que dentro de un año las utilidades van a ser 6.288.000 bolivianos. Eso es con la solución sin la ecuación G. Con la ecuación G, solamente tendríamos que multiplicar lo que son la 0,40% por el 12%, que igual llegaríamos a los 0,048. Siguiente, por favor. Ya, ¿de dónde proviene la R? Como estábamos viendo hasta ahora, aparte de la tasa G, también se trabaja con la tasa R. Esto se examina las repercusiones del modelo de crecimiento de los dividendos correspondiente a este rendimiento requerido. Anteriormente hemos calculado el valor presente de la siguiente forma. Los dividendos dividido entre la tasa R menos la tasa de crecimiento G. Despejando la fórmula, obtenemos que R es igual a los dividendos dividido entre el valor presente más la tasa G. Es decir, el rendimiento del dividendo más el rendimiento de las ganancias de capital. Eso. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos un ejemplo, que es, consideremos que observamos que una acción se vende a un precio unitario de 20 bolivianos. El siguiente dividendo será 1 boliviano por acción. Nosotros creemos que el dividendo crecerá un 10% anual, más o menos, por tiempo indefinido. ¿Qué rendimiento ofrece esta acción? Sacamos los datos y obtenemos que el valor presente va a ser igual a 20, los dividendos igual a 1 y la tasa G igual al 10%. El rendimiento total va a ser igual a 1 boliviano dividido entre 20 más el 10%. Esto nos da igual una tasa de 15%.
Para comprobar la respuesta vamos a utilizar la fórmula del precio al final del año 1, que va a ser igual a los dividendos al final del año 2, dividido entre la tasa R menos la tasa G. Igual a un boliviano con 10 centavos dividido entre 0,15 menos 0,10. Esto es igual a 22. Siguiente, por favor. Ya. Dividendos y flujo de efectivo. ¿Cómo calculamos los dividendos? La palabra dividendo proviene del vocablo latino dividendos y significa cantidad a dividir. Calculamos los dividendos de la siguiente forma. Los ingresos menos los gastos en efectivo, menos la depreciación, igual utilidad antes de impuestos, menos los impuestos, igual utilidad después de impuestos, más la depreciación. Restamos la inversión en planta y trabajo, la inversión en capital del trabajo y obtenemos los dividendos. Siguiente, por favor. Flujo de efectivo libre. El flujo de caja libre es una medida del resultado financiero de una sociedad y se calcula restando al flujo de caja los gastos de capital. Es decir, que de esta manera el flujo de caja libre sería el dinero que queda disponible y que puede destinarse al pago de dividendos, la reducción de deuda o la recompra de acciones de la propia sociedad. Siguiente, por favor. Ejemplo. Como podemos ver, en la empresa Soboce, a comparación de la empresa Itacamba S.A., tenemos un flujo de efectivo operativo de 5 millones para Soboce, tanto como para Itacamba. Inversión en capital de trabajo, 1 millón. Itacamba, 4 millones. Número de acciones en circulación, 10.000 para ambos. Y el flujo de efectivo operativo, 5 millones. Inversión en capital de trabajo, 1 millón y 4 millones. El número de acciones en circulación, 10.000. El flujo de caja libre sería 4 millones y 1 millón para Itacamba. Y los dividendos para Soboce va a ser 400 y para Itacamba 100. Siguiente, por favor. Ya. Esta sería la exposición, licenciado. Hemos preparado 2 ejercicios para que nuestros compañeros lo puedan resolver y puedan ganarse un premio. No sé si pudieran participar, compañeros. Nadie responde, creo. Vamos, jóvenes, vamos respondiendo.
En el primero a mí me sale lo mismo, el inciso C. Ah, chicos, pueden leer los ejercicios que hice C0, o sea, y el otro es C constante, o sea, crecimiento en cero y crecimiento constante. Utilicen sus fórmulas de crecimiento cero y de crecimiento constante y van a tener las respuestas. ¿Tú? Ya, Carlos Canavivi, ¿nos puedes explicar por qué tu respuesta es el inciso C? O sea, ¿cuál es la fórmula que has usado, por favor? ¿175? Claro, bueno, hice la misma lógica que el primer ejercicio. Bueno, utilizando la segunda tasa del 16%. Dividía el 54 dividiendo entre la tasa, que es 16%. Ah, no, perdón, el 8% diré. Bueno, es el 8%, me salió 675. Ah, ¿solo dividiste 54 entre 8% o restaste? Es solo eso. Ahí casualmente me salió 675, pero no estoy muy claro, no lo tengo muy claro el 16%. Ah, ya, chicos, sí, se tenía que restar, pero el 16% menos el 8% y ya, 54 sobre 8 y ya nos daba 675. Entonces, como Carlos contestó el inciso C primero y Eric contestó los dos, y Carlos también contestó los dos, ellos son nuestros dos ganadores. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Qué se han ganado? La satisfacción de haber ganado. No, licenciado, Una han entrada ganado. para el clásico de mañana, ¿no? Para ver cómo lloran los gatos. No. Em, Chicos, se comunican conmigo para lo de su premio. Eddie y Carlos. Excelente. Continúe, por favor. Ah, eso sería todo, licenciado. Gracias. A ver, me olvidaba en el anterior grupo, bueno, si alguien tiene alguna consulta del tema de bonos y ahora con este grupo del tema de acciones, algunos de los del foro de los alumnos tiene alguna pregunta, consulta, es importante que la podamos hacer ahora, ¿no?
¿Nadie? ¿Todos quedan tranquilos? ¿Qué quiere que le aclaremos? Puede ser más específico. Que sea un poquito más específico, no sé quién será su compañero, por favor. Con todo gusto, pues lo aclaramos. Aprovechando a sus compañeras, tus compañeros, perdón, en tema de acciones, ¿alguien tiene alguna pregunta, consulta? ¿Ok? Bueno, simplemente aclarar que los bonos, perdón, las acciones son títulos de renta variable, ¿no? ¿Y por qué es variable? Porque va a variar en función, primero, de la política, de los resultados generados por la empresa y segundo, la política de reinversión o distribución que tenga la empresa para realizar los pagos de dividendos, ¿no? Entonces va a variar año tras año, no es un monto fijo, por eso se habla de renta variable. En los casos de las acciones preferentes, pues básicamente funciona como a un estilo de una renta variable, de una renta fija, porque se genera un nivel de ingresos mensuales, pero anuales, ya constantes, ¿no? Entonces hay que tener claro ese panorama. Y por último, aclarar un tema que creo que quedó ahí pendiente del tintero, cómo está el tema de cotización de acciones en Bolivia, ¿no? Que creo que hubiera sido también importante que ustedes lo muestren como una manera de investigación, digamos, en ese aspecto. Pero bueno, por el resto me parece bastante dinámico su trabajo, los ejercicios estaban explicados adecuadamente, faltaba un poquito el tema de engranar este tema. Bueno, Carlos Canaviri quiere comentarnos algo, creo. Crecimiento, crecimiento constante. Esa, ¿qué dudas tienes, compañero mío? Mm, allá. ¿Puedes recurrir un poquito al crecimiento cero, porfa? Ya. Como les hemos dicho, son 3 modelos. Como su nombre lo indica, es crecimiento cero. El primero, ¿por qué? Porque la tasa G es igual a cero. Em, y esto es constante, digamos. El segundo modelo es el siguiente, por favor. Ahí, ahí. Esto supone que los dividendos van a crecer a una tasa constante, es decir, pueden ser este año 10 bolivianos y estamos suponiendo de que todos los años van a ser 10 bolivianos. A diferencia del crecimiento cero es que los dividendos estarían partiendo de cero. Y el tercer modelo sería que los dividendos, perdón, la tasa de crecimiento va a ser hasta cierto año una tasa y después de ese cierto año va a crecer a otra tasa. Es como lo que veíamos en Matfin más o menos, algo así. No sé si te aclaré la duda. No más o menos, ¿no? Esto deriva de las fórmulas de matemática financiera, ¿no? La primera es una anualidad, ¿no? La otra es un valor presente y la última es un mixto de ambas cosas, ¿no? Entonces,
que es una básica, básicamente se tiene que conocer bien las fórmulas de matemática financiera, de este tema de anualidades, porque si no, al contrario va a parecer chino, ¿no? Estas fórmulas parten básicamente de ello. Ok, si no hay más preguntas, consultas, gracias al grupo, lo ha hecho bastante dinámico, ¿no? Quedaba pendiente este tema de las acciones en Bolivia, que es cómo estamos trabajando, cuántas están para la venta, inscritas, no inscritas, un poquito más de investigación, si no, con eso voy a tener una mejor nota. Ustedes tienen 8. Gracias al grupo. Les pido, por favor, tenemos acá la clase. El lunes empezamos 6:30 en punto con el grupo 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces vamos a los 3 grupos en ese día para todos. Gracias por estar presentes y un abrazo y felicitaciones a todas las damas bolivianas en su día, ¿no? Felicidades, que la tengan, la pasen muy bien, celebren un día más para ustedes, un día más que tenemos que acordarnos nosotros y ese baluarte que son las damas, ¿no? Vilma, ¿quiere comentarnos algo? Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante. Mi pregunta es si nos decía que el martes va a ser presencial, el lunes entonces va a ser virtual. Virtual. Ya está bien, licenciado, gracias. Las voy a avisar todavía, ¿no? Porque más bien Vilma y Carlos si me pueden ayudar para ver si tiene todas las condiciones el aula que nos han dado, que es el aula F, para que ustedes puedan presentar, ¿no? Los temas. Por ahí no sirve el data, no hay computadora, no sé. Por favor, nos ayudan también con ese temita el lunes, ¿ya? Ya está bien, licenciado. Gracias. Le avisamos. Sí, el lunes como nos comenta. Verónica. Licenciado, buenas noches. Un favor grande. En los grupos no estoy añadida, no le he mandado la lista, licenciado. ¿Será que me puedo añadir al grupo 12? He conversado con los compañeros del grupo 12 y me han dicho, sí, que nos ¿Cuántos falta un miembros tiene integrante. el grupo 12, Carlos? 4 son. Sí, claro, de verdad. Grupo 12. Pero me van a ir registrando las notas, ¿no? Para que después haga el cruce con lo que estoy registrando yo y ustedes de los grupos, ¿no? Que estamos viendo. Ya. Entonces puede sumar, ¿no? Ya. Yo no tengo problemas si el grupo 2 está de acuerdo. Sí, yo soy parte del grupo 12. He hablado con el representante más de mi grupo, Pamela Blanco. Ya, de acuerdo. Entonces, el grupo 12, mándele un correo a Carlos y le dice cuántos son los nuevos integrantes, su nombre completo y todo lo que corresponde. Está bien, licenciado, gracias. Licenciado, Ok. muchas gracias. Saludo a todos, gracias y nos vemos el día lunes.